Agrofinanciero. Escucha en voz de nuestros especialistas cuáles son y cómo operan los productos y servicios de FIRA para productores, empresas e intermediarios financieros en el sector agroalimentario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Agrofinanciero Podcast, una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA que tiene como objetivo compartir con quienes nos escuchan información y comentarios que puedan aportar elementos de análisis, actualización o conocimientos útiles que influyen o se vinculan a la operación y programas de FIRA en el sector agroalimentario. Y bueno, con esa finalidad me da mucho gusto esta semana tener la gran oportunidad de platicar y de compartir con ustedes esta charla con el maestro Roberto Keil Montoya, un gran especialista en planeación estratégica, gobierno corporativo y gestión de riesgos, presidente de Accuratio, la prestigiada clasificadora de riesgos peruana, y consultor e instructor para la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, con quien vamos a comentar un tema clave en las organizaciones y especialmente en las instituciones financieras, que es el riesgo reputacional. El maestro Keil acaba de impartir precisamente para la ALIDE el curso de gestión de riesgos de reputación en bancos e instituciones financieras, y bueno, pues es un gusto y una gran oportunidad poder contar en esta emisión con su presencia. Maestro Keil Montoya, bienvenido a esta herramienta de comunicación de FIRA. Bueno, muchísimas gracias, muy complacido por la invitación. Roberto, una percepción que quizá muchos comunicadores corporativos tenemos es que dentro de los principales riesgos que enfrentan las instituciones financieras, como pueden ser los riesgos operativos, los riesgos crediticios y los riesgos de mercado, entre otros, pues el riesgo reputacional, a diferencia de otros tipos de riesgos, es tan intangible y a la vez tan delicado que en muchas ocasiones es difícil elevarlo a un nivel prioritario y también definir indicadores para su gestión. En fin, nos gustaría que nos comentara primero cómo se concibe, cómo se define el riesgo reputacional y cuál es la importancia que tiene en la estrategia y la toma de decisiones en las instituciones financieras. El tema de reputación ha sido poco abordado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea porque es un riesgo que es eminentemente cualitativo, pero que se puede trabajar fundamentalmente con aspectos del directorio que tienen que ver mucho con la parte de gobernanza corporativa, con el tema de gestión integral de riesgos y con el tema de los controles. Lo primero que deberíamos de considerar es que el tema de reputación es un tema que está relacionado directamente con la credibilidad que tenga cualquiera de los grupos de interés vinculados con la institución. El tema de riesgo de reputación tiene muchas aristas. La reputación tiene que ser vista desde el punto de vista de reacción y de acción. Las metodologías y la parte de gestión no son complicadas, el tema es reacción, ¿no? Hay muchas empresas que consideran que porque tienen una marca respetable en el mercado, esto efectivamente le va a permitir seguir vendiendo. Pero se han visto casos, por ejemplo, en los cuales hay ciertas marcas que comienzan a verse afectadas por algunos comentarios, puede ser un comentario como terrorismo financiero o un comentario real que afecta a la organización, y la organización tiene que estar en condiciones de poder responder a una situación que no va directamente a resultados financieros, sino que puede impactar en largo plazo resultados financieros de una manera tan fuerte que pondría en riesgo la sostenibilidad de la organización. ¿Qué tipo de riesgos reputacionales pueden comúnmente identificarse en las instituciones financieras? Si es un tema de credibilidad, hay muchas situaciones por las cuales las instituciones financieras pueden verse afectadas. Por ejemplo, un riesgo de reputación puede deberse a un problema en el sistema operativo de la empresa. Un riesgo de reputación puede estar relacionado con quejas no atendidas o demandas no atendidas de clientes o de proveedores. Un riesgo de reputación puede estar reflejado en un evidente y permanente conflicto de intereses de funcionarios o directivos de la organización. Un riesgo de reputación puede también generar un riesgo operacional, que es un riesgo de alta rotación de personal. La gente no quiere trabajar en la empresa porque la reputación que tiene es una reputación de mala pagadora, es una reputación de empresa que explota, en el mal sentido de la palabra, a los empleados, o no genera una línea de carrera, por ejemplo. O en todo caso, también un riesgo de reputación importante es ocultar información y que después el mercado o la propia evidencia en un momento determinado saque a la luz que no era la información correcta, sino que por intereses al interior de la organización se brindó una data, una información, un reporte que no reflejaba la situación de la empresa en su proyección.
¿Qué importancia o qué papel considera que tendría que ocupar la función de las áreas de comunicación en la prevención, la administración y la gestión de riesgos reputacionales? El área de comunicación es un área de speech frente a los terceros, o speech frente a la parte de reputación interna, que es la reputación que tenemos que preservar con nuestros principales colaboradores, que son los funcionarios de la organización. El área que tiene que dar la cara inicialmente a externos siempre tiene que ser el área de comunicación, pero un área de comunicaciones que esté totalmente involucrada en saber cómo la empresa va a atender al riesgo. Pero el área de comunicaciones tiene que estar totalmente equipada para poder responder determinado tipo de preguntas y previamente tener una presentación o un speech único. Ese speech no lo cambia, porque si va cambiando el speech, los periodistas o los grupos de interés que están del otro lado pueden darse cuenta de que las cosas no están muy claras. En el tema de riesgo de reputación, no es adecuado que los directores o los gerentes o gerentes generales salgan a conversar con los mismos. La única manera que puede salir un gerente general es cuando la situación ya está totalmente identificada, se han mitigado el riesgo y se están asumiendo las responsabilidades concernientes. Es importante que aquellos funcionarios que tengan vinculación con activos que son considerados críticos, que pueden afectar la reputación de la organización, específicamente para el tema de riesgo de reputación, estén adecuadamente entrenados. ¿Cómo gestionar el riesgo, maestro? ¿Cómo generar indicadores de gestión y supervisión que permitan, por una parte, conocer y mejorar las brechas y, por otra, enfrentar y cumplir de manera adecuada las supervisiones y auditorías? Una forma muy interesante es tener una especie de vinculación permanente con los grupos de interés. Lo primero que tenemos que definir es cuáles son los grupos de interés y qué grupos de interés tienen impacto mayor que otros, cuáles son los grupos de interés que son los más educados, cuáles son los grupos de interés con los que podríamos establecer un criterio de vinculación, que al final de cuentas vamos a repetirlo con los otros grupos de interés. Y esto siempre es a través de reuniones, cuestionarios, workshops, que nos pueden dar información respecto a cuál es la percepción que tienen estas personas respecto a la organización. Eso también se vincula con la información que tienen que recibir los grupos de interés. Recuerda que los grupos de interés tienen que recibir información de nosotros y esa información no puede ser distinta entre los grupos de interés, tiene que ser una única información, pero tenemos que mantener a los grupos de interés informados, porque si no es así, ellos pueden suponer, sospechar y con esta suposición y sospecha pueden actuar de una manera que se va a afectar la reputación de la organización. Y bien, pues este tema del riesgo reputacional, como muchos de los otros riesgos que existen en las instituciones financieras, es un tema amplio y hasta aquí pues hemos escuchado al maestro Roberto Keil Montoya, presidente de Accuratio, prestigiada clasificadora de riesgos en Perú, quien nos habló sobre el riesgo reputacional, un concepto intangible forjado sobre realidades tangibles como son la identidad, la cultura, la imagen de la empresa, la marca corporativa, la conducta ética y la comunicación, que es además uno de los vehículos importantes de toda gestión. Maestro Keil Montoya, agradecemos su disposición y tiempo para participar en Agrofinanciero Podcast. Muchísimas gracias y estaré a disposición en el momento que ustedes lo consideren oportuno. Y a todos los que nos escuchan, agradecemos igualmente su atención y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestra línea de contacto en las oficinas de FIRA en Morelia, Michoacán. Para mayor información, el teléfono es 01800-999-3472 o a través del correo electrónico enlace@fira.gov.mx. Que tengan todos una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.